Bien. Administración de la dosis pediátrica del adulto, fórmulas de conversión, que es muy importante aprender a realizarlas correctamente y de esa manera evitar errores en la administración de los medicamentos. Sean estos jarabes, sean intramusculares o tratamientos vía oral, ¿no? O endovenosos, etc. Entonces, tener presente que tanto la vía de administración como las dosis es algo muy básico, muy importante que debemos tener presente antes de la administración de estos medicamentos, de estos productos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Ya. Aquí, el objetivo de administrar medicamentos, aquí es lograr una acción específica, ¿no? Ya sea con fines preventivos, de diagnósticos o terapéuticos, ¿no? Entonces, ¿cómo actúan los fármacos en el cuerpo, no? La mayoría de los fármacos actúan estimulando las células, en otros casos destruyéndolas, ¿no? Según sean, por ejemplo, células cancerosas, ¿no? Por ejemplo, los quimioterápicos o tratamientos oncológicos, ¿no? Reemplazando en ellas determinadas sustancias, como por ejemplo en el caso de deficiencias, por ejemplo, de vitaminas, ¿no? Se las administramos ya sea vía oral, vía parenteral, ¿no? Entonces, para conocer más todo esto, tenemos que hablar también de los receptores farmacológicos, ¿no? Que estos vienen a ser receptores celulares o enzimas especializadas, ¿no? Con que todos los fármacos son capaces de interactuar selectivamente y generándose así una modificación constante y específica en la función a nivel celular, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, que estos receptores farmacológicos tienen requisitos, ¿no? Que son requisitos básicos, por ejemplo, como la afinidad que tienen estos productos, una afinidad elevada por el fármaco, con el que se fija aún cuando haya una concentración muy pequeña del mismo, ¿no? Entonces, también su especificidad, gracias a la cual pueden discriminar una molécula de otra, aun cuando sean de similar estructura, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen, pueden ver ustedes sustancias químicas que no pueden unir y pueden unirse, ¿no? Ahí está la célula, ahí está con su núcleo, ahí está el receptor, se dan cuenta, es como cuando tú pones un tomacorriente, ¿no? Y enchufa ahí, ¿no? Es preciso, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede normalmente, ¿no? Se unen a ciertas células químicas especializadas o dianas terapéuticas, que así se llaman, para que llegue, lógicamente, este producto al lugar donde se necesita que actúen, ¿no? Y aquí los mecanismos de acción de los fármacos, por ejemplo, vemos en esta imagen, ¿no? Aquí, las drogas, por ejemplo, hay una interacción, ¿no? Los componentes MAP en ciertos cambios bioquímicos y fisiológicos que tienen muchas características especiales. La interacción fármaco-receptor, ¿ya? La unión fármaco-receptor se realiza por enlaces químicos, ¿ya? Ahí vamos a ver que esa FR, que viene a ser la interacción del fármaco con receptor, ¿no? Características de la interacción fármaco-receptor, ¿ya? Aquí explicamos, ¿no? Que esas características tienen que tener cierta afinidad, ¿no? Que esa afinidad es la capacidad del fármaco para unirse a un receptor aún a bajas concentraciones del mismo. Y la especificidad es la capacidad del receptor para distinguir dos moléculas muy similares, ¿ok? Y la selectividad es la capacidad del fármaco para producir preferentemente un efecto concreto, ¿ya? No lo olviden. Entonces, cuanto más selectivo, bien, tenemos también actividad intrínseca, que es el máximo efecto que puede producir el fármaco, ¿no es cierto? Actividad intrínseca, es el máximo efecto que puede producir el fármaco, ¿no? Se mide, por ejemplo, en tanto por 1, por lo que 0 igual o alfa igual o menor a 1, ¿no? Mayor o menor. A ver, tenemos también fármacos, por ejemplo, fármacos antagonistas, fármacos agonistas puros, fármacos agonistas parciales. La eficacia viene a ser la relación, ¿no? Entre el nivel de ocupación de los receptores y el inicio de la respuesta, ¿no? Entonces vemos que
si hacen falta muchos receptores, ¿ya? Muy bien. Si hacen falta muchos receptores ocupados por el fármaco para obtener el efecto, es que el fármaco es poco eficaz, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, que es un agonista y que es un antagonista, ¿no? Agonista parcial. Un agonista y un antagonista vienen a ser, lógicamente, los opuestos. Si se produce una acción agonista, ¿ya? Una acción agonista, el antagonista reacciona y se opondrá a esa acción, ¿no? Entonces, el agonista, por ejemplo, viene a ser un compuesto químico capaz de simular el efecto de una sustancia producida por nuestro mismo cuerpo, ¿no? Por nuestro propio cuerpo. Aquí vemos también que el agonista no es la sustancia original de nuestro cuerpo, pero actúa de forma parecida, ¿no? La imita. Entonces, las sustancias que aquí en que produce nuestro cuerpo actúan sobre los receptores, ¿ya? Ahí está, la sustancia, ahí está. Si un agonista imita la sustancia producida de forma natural, estimula al receptor y se logran los efectos que esa sustancia natural produce en las células, ¿ya? Entonces aquí vamos a, ejemplo, en el caso de la dopamina, ¿no? Es una sustancia producida, ¿no? Producida naturalmente por nuestro cuerpo, pero que también está presente en muchos medicamentos como los antidepresivos, ¿se dan cuenta? O sea, aquí ya se elabora en forma sintética, ¿no? Este químico que normalmente son hormonas, neurotransmisores que los produce nuestro cuerpo en forma natural, y cuando hay deficiencia de ellos, lógicamente la persona está deprimida. Y entonces estos medicamentos contienen la dopamina, lógicamente que en forma sintética, y se encuentran mucho en lo que son los antidepresivos, ¿no? Entonces vemos que las sustancias químicas producidas en forma artificial, como la poronina, la pramixesolelas, las anfetaminas, entonces imitan esta composición natural a la dopamina y engañan al receptor y lo estimulan, y luego producen efectos similares a la dopamina en el cuerpo humano. O sea, la persona que está deprimida ya al menos lleva una vida más llevadera, más simpática, un poco más alegre, o sea, mejora su estado anímico, ¿ya? Entonces vamos a ver que el uso de agonistas es básico para la fabricación de medicinas. Una sustancia puede ser agonista plena si logra una respuesta plena tal como se obtendría con la sustancia producida con el cuerpo, sustancia natural. Y un agonista de forma parcial cuando logra una respuesta apreciable, ¿no? Pero no completa, tal como la propia sustancia producida de forma natural, ¿ok? Bien, vemos, por ejemplo, los antagonistas también, vemos una sustancia que imita la sustancia natural, ¿ya? Para poder ocupar su lugar en el receptor, bloqueándolo sin producir un efecto, ¿no? El antagonista engaña, ¿no? Al receptor simulándose la sustancia natural sin serlo, ¿ok? Entonces, la sustancia original no podrá actuar ya que su sitio está ocupado por ese antagonista, ¿bien? Entonces, un agonista se combina con otras sustancias químicas para promover alguna acción, ¿no? Lo que queremos. Mientras que los antagonistas se combinan con sustancias químicas, ¿ya? Para bloquear esa acción. Agonistas y antagonistas, ¿ok? Es la función contraria, ¿no? ¿Qué puede modificar la acción de un fármaco? ¿Ya? Es un hecho, ¿no? Que es muy frecuente de que las mismas dosis de un fármaco administrado a distintos pacientes que tienen la misma enfermedad pueden producir efectos muy diferentes, ¿no? ¿Ya? Entonces vemos, por ejemplo, que los factores que condicionan la respuesta a los fármacos pueden ser de naturaleza diversa y depender no solo del paciente, ¿no? O sea, o también de factores de tipo ambiental o también del propio fármaco, ¿ya? Entonces vemos que las variaciones que pueden influir en el efecto del fármaco pueden ser de orden farmacocinético, ¿ya? Puede ser también de un orden farmacogenético también, ¿no? O sea, de cada uno, que esta viene a ser respuesta farmacológica del individuo
según su genotipo, ¿no? Su fenotipo, su genética, ¿ya? Entonces vemos que hay factores biológicos, ¿no? Por ejemplo, la edad, el sexo, la raza, la genética propia de nosotros, el peso corporal, la talla también, ¿no? Y factores patológicos como el estrés, factores endocrinos, o sea, a nivel de glándulas de secreción interna, insuficiencias renales, cardiopatías, etcétera, ¿no? O sea, que la persona esté padeciendo de algún problema a nivel de estos órganos. Factores farmacológicos, ahí se ve todo lo que es dosis, vías de administración, la posología, la tolerancia del paciente, la taquifilaxia, las condiciones también ambientales, por ejemplo, las meteorológicas, ¿no? O sea, el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, taquifilaxia, lo que quiere decir taquifilaxia, viene a ser un fenómeno en el que la administración repetida de algunos fármacos produce una disminución marcada de su eficacia, ¿ok? Entonces, en inmunología, hablan de un desarrollo rápido de la inmunidad frente a una toxina como consecuencia de una exposición previa, ¿no? Entonces, como lo que se produce con la inyección previa de pequeñas cantidades de toxina, ¿ve? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y bien, tenemos también condiciones meteorológicas que también van a influir, ¿no? Y bueno, también existen posibles causas de variabilidad en la respuesta a los medicamentos, ¿no? Dependientes del paciente, por ejemplo, son la adherencia al tratamiento, si lo toma como las indicaciones médicas, la edad del mismo, su herencia genética, que como ya hemos mencionado es también un factor muy importante, la fisiopatología, lo que quiere decir si el paciente tiene alguna enfermedad crónica, ¿no? Sea esta de origen renal, hepático, cardíaca, o pueda que tal vez la paciente tenga un embarazo, ¿no? Esté embarazada, o tal vez tenga obesidad, bueno, y también el sexo, ¿no? Sea femenino o masculino, ¿no? Y bueno, el estado nutricional también del paciente, ¿no? Su dieta, qué dieta lleva. Y vienen todos los hábitos de vida, como el alcohol, el tabaco, etc. También presente, debemos también el punto por parte de dependientes del medicamento, la formulación del mismo, la vía de administración de que puede ser por vía oral, parenteral, etcétera, ¿no? O tal vez también interacciones o variaciones farmacocinéticas, por ejemplo, a nivel del metabolismo, variaciones farmacodinámicas, que puede ser también la tolerancia, ¿no? Del mismo. Selectividad de la acción farmacológica, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, algunos fármacos son poco selectivos, ¿ya? Es decir, que su acción aquí se dirige a muchos tejidos u órganos, ¿no? Por ejemplo, la atropina. Esta atropina es un fármaco administrado para relajar los músculos del tracto gastrointestinal y también relaja los músculos del ojo, de la tráquea y disminuye el sudor y la secreción mucosa de ciertas glándulas. También tenemos otros fármacos altamente selectivos y afectan principalmente a un único órgano o sistema, ¿no? Ejemplo, las digitales, ¿no? ¿Ya? Un fármaco, por ejemplo, que se administra, ¿no? Un fármaco que se administra a individuos con insuficiencia cardíaca, ¿no? Los digitales, los digitálicos, así se les conoce, para tratamientos, ¿no? Que se utilizan en terapia de insuficiencias cardíacas. Actúa principalmente sobre el corazón para incrementar la eficacia de los latidos y también podemos, por otro punto, la acción de los somníferos se dirige a ciertas células nerviosas del cerebro. En el caso de pacientes que padecen que tienen problemas de ansiedades incluso y de insomnio, ¿no? Que no concilian el sueño así normalmente. Entonces se le tiene que brindar ese tipo de tratamientos, ¿no? En el caso también de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina y el ibuprofeno son relativamente selectivos, ¿ya? Ese es.
Aquí, por ejemplo, ellos actúan, ¿no? Fármacos antiinflamatorios como la aspirina y el ibuprofeno, actúan en cualquier punto donde haya o se presente una inflamación. Entonces, vamos a ver que el prospecto médico se incluye siempre en el envase del medicamento, contiene toda la información que se necesita sobre las características del fármaco. ¿Okay? Bien, ahí, por ejemplo, están viendo ustedes una relación bien grande de medicamentos, ¿no? Que incluye, por ejemplo, todas las sustancias que componen el medicamento, su nombre, la cantidad, la presentación. Esta presentación puede ser en cápsulas, comprimidos, jarabes, ¿no? Y la composición incluye los principios activos y los excipientes de los que están formados estos medicamentos. Los primeros son las sustancias que actúan sobre el organismo, los excipientes no son activos. Son sustancias como el almidón, el azúcar, los jarabes, los colorantes. No olvides revisarlos. Algunos componentes pueden producir alergias o intolerancias. Si crees que puede ser tu caso, no olvides revisarlo. Eso es muy importante, ¿ya? Se señala, por ejemplo, cada comprimido contiene ácido acetilsalicílico de 400 miligramos, ácido ascórbico o vitamina C, excipientes como el bicarbonato de sodio, el carbonato de sodio anhidro, sacarina, citrato de sodio, ácido cítrico, etc., ¿no? Entonces, se va viendo la composición de todos los medicamentos. Y yo les recomiendo que cuando compren un medicamento, generalmente viene una posología, un encarte dentro de la caja de medicamento, de la presentación. Allí tú vas a informarte todo lo que son los efectos secundarios, las dosis. Bien. Bien. Aquí, por ejemplo, en el caso de medicamentos, ¿no? Si padece determinadas enfermedades de tipo alergia, ¿no? Las contraindicaciones, debes fijarte bien en esa información. Tomar ese medicamento puede que sea perjudicial para ti, o sea, hay que investigar, ¿no? Este medicamento está contraindicado, o sea, ver, ¿no? La interacción y todos de los productos para no, lógicamente, dejarle o causarle daño a su paciente, ¿no? Entonces hay que tener siempre esa información a la mano para que no lo puedas perder, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, las precauciones, los efectos secundarios. En el caso, un ejemplo del ácido acetilsalicílico o aspirina, como lo llamamos, puede ocasionar molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas, dificultad respiratoria, vértigos. El ácido ascórbico o vitamina C puede producir ocasionalmente a dosis altas, mayores de 600 miligramos al día, suelen producir diarrea en el paciente. Enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, calambres en el estómago. Existe el riesgo de formación de cálculos en las vías urinarias o ataques agudos de gota en individuos predispuestos. Si se observan estas o cualquier otra reacción adversa, aquí es muy importante avisar o consultar a su médico o farmacéutico, ¿ok? Por ejemplo, aquí debe tener presente que la posología, ¿no? Las interacciones, no dejes de leer esa información. Todas las interacciones se producen por la administración simultánea de un medicamento con otros, dando lugar a un aumento o disminución de los efectos de los mismos. Este es el motivo por el cual es tan importante avisar al especialista si está siguiendo algún tratamiento antes de empezar otro, aunque se trate de un medicamento aparentemente inofensivo, ¿ya? Recuérdenlo, no utilizar con otros analgésicos sin consultar al médico si estamos hablando de las pilas, ¿no? Entonces, el ácido acetilsalicílico puede potenciar el efecto de los medicamentos para la circulación, como los anticoagulantes orales, y de los productos para disminuir el nivel de azúcar de la sangre, ¿no? Los antidiabéticos. La administración de ácido acetilsalicílico puede potenciar el riesgo de hemorragia digestiva durante el tratamiento simultáneo, con corticoides o el consumo simultáneo de alcohol, por lo que no deben tomarse al mismo tiempo. Eso hay que tener presente, ¿ya? Bueno, y como sabemos, pues también el ácido acetilsalicílico produce gastritis, ¿no? Incluso degeneran en úlceras, ¿no? Bueno, también tenemos otros datos de interés, ¿no? Que el tema amerita.
¿no? Aquí tenemos la toxicidad, por ejemplo, de un fármaco, ¿no? Además de todo esto, ¿qué hacer en el caso de sobredosis del medicamento, ¿no? También, ¿ya? Ahí está. ¿Qué hacer si hay una sobredosis, ¿no? Del medicamento y el número de información del Instituto Nacional de Toxicología? Eso es muy importante tenerlo, ¿no? ¿Ya? Ahí también tenemos la forma de conservar los medicamentos, la fecha de caducidad, ¿no? De vencimiento. Eso es muy importante tener presente siempre, ¿no? Antes de administrar un medicamento, debo ver siempre la fecha de vencimiento del producto, ¿ya? No se olviden, es un detalle muy importante. Bien, vamos a ver también la toxicidad de los fármacos. Aquí la toxicidad de un fármaco viene a ser los efectos adversos en un tejido u organismo vivo. Este puede deberse a una sobredosificación, a una alteración del metabolismo, a la excreción de medicamento, el efecto acumulativo, o la dosis de los medicamentos están calculadas para alcanzar niveles plasmáticos suficientes, ¿no? Esto significa niveles terapéuticos, que lógicamente van a llevar a cabo una muy buena acción en el paciente que se encuentra afectado, ¿no? Y aquí la toxicidad, por ejemplo, puede evitarse, ¿no? Puede evitarse teniendo especial cuidado, por ejemplo, en la dosificación, ¿no? Del medicamento y estando alerta ante la presencia de signos de toxicidad, ¿ok? Entonces, vemos que la toxicidad existe en todos los fármacos en mayor o menor grado, por lo que se han establecido con exactitud. Eso es muy importante conocerlo porque ya sabemos los efectos que puedan tener, ¿no? Bien. Por ejemplo, ahí vemos que el nivel tóxico que ocasionan y la dosis en que aparecen, y la dosis en que estos aparecen, es escribiendo, ¿no? Estableciendo, perdón, así los siguientes conceptos, ¿ya? Ahí vemos, ¿ya? Así es, ¿ya? Por ejemplo, vemos el índice terapéutico. A ver, vamos a ver. Se representa como la relación entre la dosis, ¿ya? Entre la dosis a la que se alcanza el efecto terapéutico y la dosis a la que aparece la toxicidad, ¿ok? Es decir, aquí si te dicen no más de 500 miligramos al día, tú tienes que tener presente esa medida, ¿no? Porque puede causar toxicidad en el paciente, ¿no? Bien, y también ver a qué dosis, ¿no? Aparece la toxicidad, conocer bien la reacción, ¿no? También se considera el índice terapéutico como un margen de seguridad. Ya aquí, por ejemplo, es tanto mayor cuanto mayor es el valor del índice, ¿no? Siendo extremadamente reducido y por tanto muy peligroso el consumo de medicamentos cuando el valor se aproxima a 1. El efecto terapéutico también se denomina efecto deseado. Ya. Es el efecto primario que se pretende al administrar un medicamento, ¿ok? Vemos también la razón por la cual el médico tratante lo está prescribiendo. La idiosincrasia, por ejemplo, es una respuesta, ¿no? Anormal, ¿ya? La idiosincrasia viene a ser una respuesta anormal, cualitativamente distinta, ¿no? De los efectos farmacológicos característicos de la droga, ¿ya? Entonces, y que no se observa con frecuencia en la mayoría de los pacientes. Por lo general, esas respuestas idiosincráticas son causadas por diferencias genéticas en el metabolismo del fármaco o por mecanismos inmunológicos. Un ejemplo de idiosincrasia es la púrpura trombocitopénica. ¿Ya? Ahí está. Ya, ahí está. Aquí por lo general estas respuestas son causadas por diferencias genéticas, ¿no? En el metabolismo del fármaco, por problemas inmunológicos, ¿no? Y bueno, vamos a ver también la reacción alérgica química, que viene a ser una reacción adversa, ¿no? Que se debe a la sensibilización previa a una sustancia en particular o a una estructura similar.
Bien, tenemos también el efecto secundario laterales. Este es un efecto adverso del medicamento, del cual puede o no prevenirse, ¿no? Y bien, entonces esto es muy importante tener presente. Vamos a ver también las unidades internacionales. El microgramo es una unidad métrica de masa utilizada internacionalmente en el campo de la ciencia. Es igual a 1/1000ª de 1 gramo o 1/1000ª de 1 miligramo. Pero, por consiguiente, la unidad internacional es una medida de la actividad o potencia de una sustancia biológica en particular y no de su masa. La unidad internacional de una sustancia no es igual a la unidad internacional de otra sustancia. Esto quiere decir que son muy distintas, ¿ya? Por ejemplo, una unidad internacional indica 0,6 microgramos de una preparación estándar de penicilina, ¿ok? Ahora, 45,5 microgramos de una preparación estándar de insulina. Para las mediciones reportadas, por ejemplo, en unidades internacionales, tanto para vitaminas como para medicamentos, hay una especificación del efecto biológico esperado de una dosis, ¿no? O sea, de una unidad internacional. ¿Sí? Entonces, vemos, por ejemplo, que hay una especificación en el efecto biológico esperando de una dosis internacional, ¿no? De unidades internacionales. Bien, aquí vemos la posología, ¿no? Que es el estudio de las dosificaciones de los medicamentos, ¿no? Para las conversiones debe tenerse en cuenta el volumen, ¿ya? 1 mililitro. El volumen, 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, 1 litro es igual a 1000 cc, ¿ya? El peso, 1 kilo es igual a 1000 gramos, ¿no? 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Y 1 miligramo igual a 100 macrogramos, ¿no? Microgramos. Los principios posológicos más importantes son todo aumento en la dosis de un fármaco que se aplica a un paciente. Bien. Conduce, por ejemplo, al aumento, ¿no? De aquí, en su efecto terapéutico, ¿ya? En su efecto terapéutico y en los efectos secundarios. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Vamos a ver en el punto 2 la variación en la dosis de un fármaco, ¿no? La variación generalmente no influye de manera directa en los efectos colaterales que experimente el paciente, ¿ok? Y que busca la persona que formula con el cambio, ¿qué busca la persona qué fórmula con el cambio en las dosificaciones, ¿no? O sea, qué fórmula se aplican acá, ¿no? Generalmente se bajan las dosis para disminuir los efectos secundarios de los fármacos, ¿ya? Bien. Esta dosis también depende de la relación entre la concentración de dicho fármaco en el plasma más sobre su efecto en el propio organismo, ¿no? Se administra a un paciente, por ejemplo, con fines profilácticos, en el caso, por ejemplo, de vacunas, prevención, ¿no? Las vitaminas, los minerales, para obtener diagnósticos, medios de contraste, ya sabemos de las sustancias con medios de contraste, cuando se hacen radiografías a nivel de intestinos, ¿no? A nivel de los vasos sanguíneos, etc. Entonces también tenemos antibióticos, disminución o eliminación de trastornos y enfermedades que se da a través de los antibióticos, los antiinflamatorios, antipiréticos, etc. Dosificación, estimación de la dosis para un fin determinado. Debemos dosificar siempre en unidades como mililitros, centímetros cúbicos o gotas, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hablar una cuchara sopera, ¿no? Que tenemos en casa, equivale a 15 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces no lo olviden, equivale a 15 centímetros cúbicos, ¿ya? Una cucharada de café, las cucharitas que son más chicas, ¿no? Equivale a 5 centímetros cúbicos, ¿ok? Y una cucharada de moca significa que equivale a 3 centímetros cúbicos, o sea, es bien chiquitita, la cantidad es bien pequeñita, ¿no? Bien. Aquí también vamos a ver lo que es una dosis inútil, perdón,
o subóptima o ineficaz, ¿no? Esta viene a ser aquella que no produce ningún efecto apreciable o conocido que se pueda relacionar con ella, y decimos que la dosis es inútil cuando no aparece ningún efecto a corto plazo, ¿ok? Entonces, vamos a hablar también de dosis mínima o dosis pequeña que empieza a producir un efecto farmacológico muy evidente, ¿ya? La dosis máxima es la mayor cantidad que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos. Eso hay que recordarlo. Dosis terapéutica es la dosis comprendida entre la dosis mínima y la dosis máxima, ¿ok? La dosis tóxica, por ejemplo, constituye una concentración que produce efectos indeseados. Y la dosis que inevitablemente produce la muerte. Por ejemplo, la dosis mortal, definitivamente, ¿no? Entonces vemos que todas esas dosis inútiles, dosis mínima, dosis máxima, la dosis terapéutica, dosis tóxica, que va a causar efectos, dosis mortal, definitivamente su nombre lo dice, va a producir la muerte. Dosis de mantenimiento, entendemos por dosis de mantenimiento a la cantidad de un fármaco necesaria para mantener una determinada concentración media deseada en los tejidos. Dosis de carga y ataque. Dosis inicial del medicamento mayor que las dosis posteriores que se administra para obtener con una o pocas administraciones las concentraciones orgánicas deseadas. ¿Ven? No debe utilizarse como sinónimo de dosis inicial, ya que no siempre las dosis iniciales tienen la magnitud de la dosis de carga. Bien, aquí vemos, por ejemplo, el cloranfenicol, ¿no? El cloranfenicol. Se administra a adultos a razón de 500 a 100 miligramos por kilo por día. Bien, ¿a qué dosis este fármaco es inocuo? ¿No? Una pregunta que uno puede hacerse, ¿no? Por ejemplo, es inocuo para adultos en el intervalo de 0,49.9 miligramos por kilo por día. Y la dosis máxima, la dosis mínima, perdón, es para adultos es de 50 microgramos por kilo por día, ¿ya? El cloranfenicol. ¿Y cuál es su dosis máxima? La dosis máxima es de 100 miligramos por kilogramo por día, ¿ok? ¿Cuál viene a ser el rango terapéutico, no? Este rango es de 50 a 100 miligramos por kilo por día, ¿no? Y bueno, ¿a qué dosis este fármaco es tóxico? Es tóxico en el intervalo de 100,1 miligramos por kilogramos por día, ¿no? O sea, hay que ver todo eso también. Lógicamente las cantidades de cloranfenicol y todo eso, su proporción, ¿no? Tenemos que tenerlas presentes porque si no calculamos bien adecuadamente las cantidades, se le puede causar un gran daño al paciente, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, siempre es bueno consultar, ¿no? A la guía de referencia del producto para informarte sobre las dosis. Eso viene en el encarte que viene del medicamento, ¿no? Bien, observa si el fármaco es una de las que se calcula por peso o la edad. Entonces esto va a determinar la edad del paciente, el peso en kilogramos, pueden ser niños o gramos en los infantes, ¿no? Entonces la altura, ¿no? Su estatura del niño, ¿no? De la persona, ¿no? También peso y talla. Ahí vemos también, por ejemplo, si el fármaco es una de las dosis, se calcula el peso y multiplica la edad del paciente, ¿ya? Multiplica el peso del paciente por la dosis que figura en la guía de la droga, ¿ya? A ver, por ejemplo, para un niño que pesa 10 kilos, ahí lo están viendo ustedes, que toma una dosis recomendada de 20 miligramos por kilogramo por día, la dosis diaria sería de un niño de 10 kilos, ¿no? Peso de niño, por 20 miligramos, ¿no? Por kilo al día. La dosis recomendada es 10 por 20, 200 miligramos por día, ¿no? Por kilo por día. Bien, 200 miligramos por kilo por día. Si el fármaco es una de las cuales la dosis se calcula por la edad, multiplica la edad del paciente por la dosis que figura en la guía de drogas. Si el fármaco es una de las cuales la dosis se calcula por la edad,
multiplica la edad del paciente por las dosis que figura en la guía de las drogas. Muy bien. Entonces vemos de que la edad se mide en años, ¿no? Meses o días, según sea el caso, para determinar la dosis recomendada. El ejemplo que sigue, por ejemplo, van a ver ustedes aquí, para un niño de 6 años, ¿ya? De edad, tomando medicación con una dosis recomendada de 1 miligramo por año de edad, día, la dosis diaria para un niño de 6 años de edad tomando también medicación con dosis recomendada de 1 miligramo por año de edad por día, ¿no? Entonces eso no olviden, siempre cuando te den los datos tú tienes que ver la edad del niño, el peso del niño, ¿no? Entonces para obtener la dosis de fármaco por toma, divide la dosis diaria por el número de tomas para obtener la dosis por toma. Por ejemplo, si vemos, ¿no? Que la indicación, ¿no? Es de 4 miligramos al día, esta debe ser dada 2 veces al día, ¿no? ¿Ya? Ahora, la dosis de cada administración, por ejemplo, vamos a ver, de la droga sería 4 miligramos al día en 2 tomas. Bien, aquí vemos este punto que es sobre la dosis diaria, ¿no? Las dosis pediátricas deberían por ser, y del adulto, fórmulas de conversión. Aquí vamos a ver este punto. Y el niño no es un adulto pequeñito, como a veces pueden pensar algunos, ¿no? La mayoría de las veces la prescripción, ¿no? Vamos a ver que en infantes y niños se realiza sobre una base empírica de un organismo inmaduro, porque es un cuerpo todavía que le falta desarrollarse. Cuando se necesita instaurar un tratamiento farmacológico a un niño, el objetivo consiste en administrar la dosis óptima del medicamento, ¿ok? ¿Ya? Entonces, de manera que resulte eficaz sin producir toxicidad, ¿no? En el niño, en este caso estamos hablando de un niño. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿ok? Bien, entonces vemos que el empleo inapropiado de estos fármacos durante la infancia muchas veces es uno de los factores conocidos que más contribuyen en el problema de aparición de resistencia, ¿ya? Bien. Los errores en la dosificación, por ejemplo, también, y administración de los fármacos que se producen, ¿no? Por ejemplo, adultos, se puede multiplicar por 3 o 6 veces en el caso de pacientes pediátricos, ¿ya? Vemos también que existen unas diferencias farmacocinéticas, ¿ya? Unas diferencias farmacocinéticas, ¿bien? Farmacodinámicas también y fisiológicas de los niños, que contraindican una simple extrapolación de la dosis del adulto. Y también debe recordarse que la infancia no es una etapa homogénea, ¿no? Abarcando también periodos de edad muy extremos, desde prematuros y recién nacidos hasta adolescentes, presentando cada etapa sus propias peculiaridades farmacológicas. Hoy en día estamos viendo mucha sensibilidad, tanto en niños como en adultos, ¿no? A ciertos medicamentos. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Okay. Aquí vemos, por ejemplo, la regla de Jung, ¿no? La regla de Jung nos va a indicar, por ejemplo, que cuando hayamos para niños mayores de 2 años, ¿no? Van a ver ustedes allí la dosis del adulto, ¿bien? Por la edad del niño, en años del niño, y edad en años del niño 2 veces, ¿no? Más 12, la constante. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Aquí te dice convertir una dosis de 100 miligramos para adulto, ¿no? Pero lo vamos a dársela a un niño de 8 años, hay que convertirla, ¿no? Entonces aquí, en el caso aquí, miren, en la dosis del niño, ahí en el anterior ejercicio dieron de 100 miligramos por 8, entre 8 más 12 es igual a 100 miligramos, ¿no? Aquí convertiremos esta dosis del adulto de 100 miligramos para un niño de 8. Ejemplo, ¿no? Vemos ahí 100 miligramos, ¿no? Por 8
¿no? Sobre 20 igual a 40 miligramos. ¿Cuál es la dosis de un niño de 3 años si la dosis de un adulto es de 5 gramos? ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, cuando ustedes ven este punto, miren, la red de Jung, para hablar para niños mayores de 2 años, por ejemplo, están hablando de niños de 2 añitos, determinan las dosis para niños con edades entre 1 a 12 añitos, ¿ok? Divida la edad del niño en 1 y 12 años. Multiplicar por la dosis normal del adulto, ¿ves? Pues ahí te va a dar el resultado. Bien. Aquí nos dice, por ejemplo, ¿cuál es la dosis para un niño de 3 años si la dosis de un adulto es de 5 gramos? ¿No? Ahí vamos a ver. Ahí está la dosis del niño. ¿Ya? Ya, la dosis del niño, o sea, la dosis pediátrica, aproximadamente, ¿no? Es igual a 5 gramos. ¿Ya? 5 gramos. 3, ¿no? Entre 3 más 12. Esa es la constante 3. Vemos aquí, a ver, por 5, ¿no? Viene a ser a 1 gramo. La regla de Clark es otra también que se utiliza para niños mayores de 2 añitos, niños pequeñitos, ¿no? La dosis del niño, por ejemplo, ¿ya? Va a dar, por ejemplo, a lo que es la dosis del adulto por el peso del niño en kilogramos, ¿ves? Aquí vemos 70, ¿no? Donde 70 representa el peso de un adulto. Entonces, convertir una dosis de 100 miligramos para un adulto, ¿no? Es decir, para un niño de 25 kilos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, convertir una dosis de 100 miligramos para adulto, para un niño de 25 kilos. Lo que quiere decir aquí que 100 miligramos sobre 25 es la 70. Bien. Entonces vemos que la dosis del niño de 100 miligramos, ¿no? Entre 25, entre 70, ¿ok? Que esto te va a dar entre 75.71 miligramos. Entonces, ahí está, en el proceso, ¿no? Donde 70, aquí se toma como una base, que 70 es el peso, ¿no? De un adulto, porque en base a eso se trabaja. Después se divide, ¿no? Bien. Ahí está. La regla Harnack. Esta regla de Harnack, tenemos, por ejemplo, la edad en meses y años y la dosis adulta, por ejemplo, para un niñito de 6 meses es 1/5, ¿no? Para 1 año es 1/4. Para 3 añitos es 1/3. Y para 7,5 años es 7,5 años, media dosis del adulto, y en el caso de 12 añitos es 1 dosis, ¿ok? Ya es prácticamente 1 dosis del adulto, ¿no? Entonces aquí vemos que siempre hay que realizar la regla de 3, así que a recordar todo eso, ¿no? Ahí está. Aquí hay otro punto, ¿no? Otra forma de hallar estas reglas o conversiones, ¿no? Ahí vemos la forma más precisa y científica, ¿no? Ya que muchos fenómenos fisiológicos guardan una mayor correlación con la superficie corporal, ¿ya? Aquí se ve la superficie corporal de la persona afectada. Bien, aquí es la que más se emplea. Por ejemplo, en quimioterápico, medicamentos de margen terapéutico. Vamos a ver que en el caso de un niño, ¿cuál es su dosis, no? ¿Ya? Entonces, a través de lo que es la dosificación a partir de la superficie corporal, ¿ok? Entonces vemos aquí, a ver, dosis del niño, ¿no? Igual a superficie del niño en metros cuadrados, dividido entre 1,73 metros cuadrados por dosis del adulto.
o sea, la estatura, está hablando de la estatura de las personas, ¿no? Donde 1.73 representa la superficie corporal de un adulto de 70 kilos, usted hace un cálculo, ¿no? Entonces ahí vemos que el ejemplo es si la dosis promedio de un fármaco para un adulto es de 50 miligramos, ¿cuál es la dosis para un niño que tiene una superficie corporal de 0,57 metros cuadrados? ¿Ok? Vamos a ver. Dosis pediátrica aproximadamente. Vamos a ver. Ahí está. 0,57 y 1.73, ¿ok? Por 50 miligramos es igual a 16,5 miligramos, ¿ya? Entonces, aquí vemos, ¿está? A pesar de ser ampliamente utilizada esta fórmula, presenta los siguientes inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, que definitivamente no considera, ¿no? ¿Ya? La farmacocinética o la línea de crecimiento, la maduración biológica, las características peculiares de cada tramo de edad. ¿Bien? Muy bien. Bien. Entonces, este método presume que la dosis del niño es directamente proporcional a la del adulto, ¿ok? Entonces, aquí no olvidemos eso, es decir, que la superficie corporal y el peso del niño aumentan linealmente con la edad, ¿no? Bien. No considera la capacidad de eliminación del niño, por ejemplo, puede ser menor en relación de recién nacidito con el adulto, ¿no? En el caso del adulto superior en el lactante. Bien. Vamos a ver también que hay otro inconveniente, perdón. En este tipo de fórmulas que la mayoría de los laboratorios no de este tipo, por ejemplo, de fórmulas que la mayoría de los laboratorios farmacéuticos expresan, ¿no? Es en función a lo que es el peso corporal y no de la superficie corporal, ¿ok? Además, la maduración de las distintas vías de metabolismo o la función de eliminación renal se realizan a velocidades distintas, ¿no? Vemos dosificación a partir de la superficie corporal. Bien, ahí están viendo ustedes, miren acá. La edad, el peso, la superficie corporal, dosis del adulto. Tenemos, por ejemplo, aquí de 4 semanas, miren, observen, observen, observen. A las 4 semanas, por peso, kilo, 3,5, ¿no? Aquí la superficie corporal es 0,21 y en el caso del adulto es de 12,5, ¿no? ¿Ya? A los 4 semanas, a los 2 meses, por ejemplo, acá ves, su peso es de 4,5 y su superficie es de 0,28. Dosis del adulto es 15. 4 meses. El peso de 6,5, la superficie de 0,36, el peso el porcentaje de dosis del adulto, ahí vemos, por ejemplo, que es el 20%, ¿no? Al año, por ejemplo, el peso es de 10 kilos y la superficie corporal es de 0,45 metros cuadrados y la dosis del adulto en porcentaje es del 28%. Bien. Ya. Aquí vemos también otro punto, ¿no? La dosificación por métodos porcentuales, por ejemplo, ¿ya? Aquí vemos, ahí está. Este método se basa en obtener una orientación aproximada en la dosis que ha de aplicarse a una edad aproximada, ¿ok? Bien. Entonces, en comparación con la empleada, con el adulto. No existe una relación precisa, pero se sabe que un recién nacido de 3 kilos de peso tiene una superficie corporal de 0,2 metros cuadrados, ¿no? Le corresponde 12% de la dosis del adulto. Un recién nacidito de 3 kilos de peso tiene una superficie de 0,2 metros cuadrados. Le corresponde al 12% de la dosis del adulto. A los 3 meses de edad el peso corporal es de 6 kilos y la superficie es de 0,3
metros cuadrados y le corresponde, por ejemplo, el 18% de la dosis del adulto. ¿Okay? Igual, un niño a 1 año de edad, el peso corporal es de 10 kilos, la superficie corporal es 0,1 ¿ya? Metro cuadrado le corresponde el 28% de la dosis del adulto. A los 5, 6 años, el peso corporal es 20 kilos, la superficie corporal es 0,8 metros cuadrados, le corresponde casi la mitad de la dosis del adulto, ¿no? O sea, el 48%. Y a los 9 años de edad, ya está muy grandecito, el peso corporal suele ser de 30 kilos y la superficie corporal es de 1 metro cuadrado. Aquí vemos que el porcentaje de la dosis representa el 60%. A los 12 años, el peso suele ser de 40 kilos. La superficie es de 1,3 metros cuadrados y el porcentaje viene a ser de 78%. Bien, 78%. A los 14 años el peso suele ser de 50 kilos y la superficie de 1,5 metros cuadrados. El porcentaje es de 90%. Bien. Entonces vemos que ya a partir de los 14 años y 15 ya es válido tratar a los niños con la dosis de un adulto, que pese de 65 a 70 kilos y tenga una superficie corporal de 1,70 a 1,76 metros cuadrados. Aquí tenemos otra regla, ¿no? La regla de Fried, hasta los 2 años, ¿no? Dosis de lactante. Bien. Igual a la de meses, dividido entre 150 por dosis del adulto. Ya. Wow, frío. Ahí vemos. ¿Cuál es la dosis de un lactante de 8 meses si la dosis para un adulto es de 250 miligramos? Bien. Entonces vemos aquí. De lactante. 8 entre 150 por 250 miligramos. Bien, entonces 8 entre 150 por 250 miligramos es igual a 13,3 miligramos. Bien, ejemplo. En el caso de la L-carnitina, en solución contiene 1 gramo, ¿no? Entre 10 mililitros se consume para adultos a razón de 100 miligramos, ¿no? De 100 miligramos por kilo por día en 3 tomas, ¿ya? La L-carnitina. ¿Cuál es la dosis diaria a administrar a un adulto de 75 kilos? Pero después es utilizando regla de 3. ¿Ok? Eso debemos recordarlo para no olvidarlo. Bien, vamos a calcular los miligramos totales a tomar por día por el paciente, ¿no? 1 kilo de peso del paciente, 100 miligramos del fármaco, y el paciente pesa también 75 kilos. X. Bien. X es igual a 75, ¿no? Que es los kilos, por 100, por 100, ya, muy bien. Por 100 y sale 7.500 miligramos o 7,5 gramos por día. 7.500 miligramos, equivalente a 7,5 gramos, es la dosis diaria a consumir por la persona. ¿Cuántos mililitros se administran en cada toma? Respuesta. Hay que calcular. Bien. Como son 3 tomas, se divide el total de la dosis diaria entre 3, ¿ok? Entonces vemos 7.500 miligramos, o sea, que viene a ser 7,5 gramos, entre 3 tomas, ¿no? Va a ser igual a 1.500 miligramos. Es lo que debe administrarse en cada toma. Calculo el volumen del fármaco a tomar.
Muy bien. Ahora vamos a ver el cálculo del volumen. Aquí vemos aquí el cálculo del volumen de fármaco a tomar. Como la presentación de la L-carnitina es en líquido, hay que calcular el volumen administrado al paciente. Tal cantidad de fármaco corresponde al siguiente volumen. Bien. Recordemos la presentación de la L-carnitina. Muy bien. 1 gramo en cada 10 mililitros, que es lo que es mismo que 1000 miligramos en cada 10 mililitros. 1 gramo en cada 10 mililitros es lo mismo que 1000 miligramos, ¿ya? En cada 10 mililitros. Entonces vamos a ver que 1000 miligramos de carnitina en 10 mililitros de solución, ¿no? Entonces, 250 miligramos de carnitina X, ¿no? Es lo que van a hallar. Entonces vemos que aquí la carnitina, que viene a ser, ¿no? 1 gramo en cada 10 mililitros, es lo mismo que 1000 miligramos en cada 10 mililitros. Entonces aquí vemos que, porque hemos hallado que debe tomar, por ejemplo, 2500 miligramos en cada toma. Aquí, ahí está. X es igual a 2500 por 10 entre 1000, sale 25 mililitros, ¿no? Los cálculos en posología se realizan con respecto a las soluciones, ¿no? A las soluciones que se van a administrar, por ejemplo, ¿no? Bien. Muy bien. Con respecto a las formas farmacéuticas, por ejemplo, previamente elaboradas por laboratorios para su administración, vamos a ver que, ahí está, miren, por ejemplo, ustedes van a ver el paracetamol, el popular, el paracetamol, que siempre te indica para fiebrecitas, dolorcitos, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que 60 mililitros quiere decir que el volumen de la presentación es 60 mililitros, principio activo más excipiente, ¿no? O sea, en el caso del paracetamol, el contenido del producto, el paracetamol, la concentración, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso. Eso quiere decir que en cada 5 mililitros hay 120 miligramos del principio activo, ¿ya? En la posología del producto, ¿no? Se indica, ¿ya? Se indica allí un niño de 10 kilos, por ejemplo, ahí está, dice, aplicar 40 a 60 miligramos por kilo por día, darlo entre 4 y 6 tomas diarias, que ahí se realiza un horario bien estricto, ¿ya? Niño de 10 kilos con fiebre recibió indicaciones de darle paracetamol, ¿no? ¿Cuánto le doy? Dice, ¿no? Entonces aquí, la posología, pones allí, ubico la dosis pediátrica por día por kilo, por días por kilo, ya, muy bien. ¿Está? Preparo la medicina, está en el antipirético, analgésico. Bien. La dosificación pediátrica, aplicando la regla de 3, por ejemplo, tú vas a ver que, siguiente, paso 1 y 2, ubico la dosis pediátrica de 40 a 60 miligramos por kilo por día. Calculo el peso del niño, es 10 kilos. Entonces, paso 3. Ya. Bien, vamos a preparar la medicina. Ubico la dosis pediátrica de 40 a 60 miligramos por kilo por día, ¿no? Calculo el peso del niño, en el caso de este niño pesa 10 kilitos, y preparas la medicina, efectúa los cálculos necesarios. Necesito darle al niño entre 40 y 60 miligramos por kilo. Entonces, en este caso decidió 60 miligramos por kilo por día, porque es un niño desarrollado, es más grandecita, ¿no? De 60 miligramos por kilo por día, ¿no? Bueno, entonces calcula la cantidad de miligramos que necesita darles al niño, ¿no?
el procedimiento de la regla de 3, donde dice 60 miligramos al día por cada kilo y el niño tiene 10 kilos. Entonces vemos X igual a 60 por 10 entre 1 kilo por día. ¿Okay? Entonces aquí sale a 600 miligramos día. Esto quiere decir que necesito del principio activo por día, ¿no? Que viene a ser de 1 kilo por día, ¿no? Ya. Cálculo de medicina que necesito. La concentración del fármaco dice 120 miligramos, ¿no? En 5 mililitros. Quiere decir que en 5 mililitros tengo 120 miligramos de principio activo. Bien. La concentración del fármaco dice 120 miligramos entre 5 mililitros, quiere decir que en 5 mililitros tengo 120 miligramos del principio activo de la sustancia, ¿no? Y el procedimiento viene a ser en la regla de 3, donde 5 miligramos, ¿no? Aquí vemos, ajá. Entonces, ¿ya? Entonces vemos 5 mililitros, ¿no? Igual a 120 miligramos X entre 600, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que yo necesito, por ejemplo, es la constante X, 600 miligramos en 5 mililitros por 5 mililitros entre 120 miligramos por día, ¿no? Aquí, lógicamente, va a salir una toma de 6 mililitros, ¿no? O sea, en cada toma el niño va a ingerir 6 mililitros del medicamento que se está indicando, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. Entonces, esto es igual a 25 mililitros día. Necesito darle 25 mililitros de jarabe repartido en 4 tomas, ¿ok? Cálculos en base a las formas farmacéuticas previamente elaboradas. Tenemos, por ejemplo, las formas farmacéuticas elaboradas para su administración directa. Son mezclas de tipo heterogéneo, por lo tanto no puede saberse con exactitud la cantidad del fármaco administrado en fracciones de cualquiera de ellas. ¿Okay? El diclofenaco sódico viene en ampolla con una indicación de 75 miligramos. 25 miligramos, ¿no? Entre 3 mililitros. ¿Cuántos miligramos de fármaco hay? 2 mililitros, en 2 mililitros hay cualquier cantidad inferior a 75 miligramos definitivamente. Entonces en 5 mililitros hay cualquier cantidad entre 75 y 150 miligramos, ¿no? Hay que hallar. Y 6 mililitros, en 6 mililitros hay exactamente 150 miligramos. La regla de seguridad para la administración de medicamentos. 5 puntos correctos son los siguientes. Bien, vamos a tener presente también las reglas de seguridad, ¿no? Que debemos tener presente en la administración de medicamentos, ¿no? Los 5 puntos correctos, que son la medicación correcta, por ejemplo. Aquí la rectificación del medicamento mediante los siguientes pasos, ¿no? La tarjeta del fármaco, la hoja indicación médica, el cárdex de fármacos, registro de medicamentos y con la etiqueta del empaque del fármaco. Para rectificar la fecha de caducidad. Esto es muy importante también, ¿no? La fecha de caducidad, ¿ya? La dosis correcta. En la dosis correcta, la enfermera o profesional que va a administrar el medicamento debe verificar exactamente con otra, ¿no? Simultáneamente con otra, que le acompañe el cálculo de la dosis exacta, especialmente en medicamentos como los digitálicos, el cardíaco, la heparina, la insulina, etc. Bien, entonces ahí vemos que la hora correcta también. Entonces, según la indicación médica, si te dice cada 6 horas, cada 8 horas o cada 12 horas, ¿no? O una vez al día, ya tú tienes que ver también la dosis correcta. ¿Mm?
La vía correcta, que significa que es el método de administración que tú vas a llevar a cabo. Algunos medicamentos deberían aplicarse por vía intravenosa e intramuscular exclusivamente. Tomar hora correcta en cuenta la hora de la dosis inicial única de sostén, máxima o mínima, el paciente, aquí en el paciente correcto. ¿Ya? No lo olviden. Vamos a ver el paciente correcto, quién es, ¿no? Verificar el nombre del paciente, su número de registro, el número de su cama, prescripción, ¿no? En el expediente clínico y corroborar con el diagnóstico y evolución del paciente. Llamar por su nombre al paciente si él está consciente. Productos seleccionados para el procedimiento. Bien, entonces vemos que esto de los correctos no debemos olvidarlos, ¿ok? Y además de, por ejemplo, los productos seleccionados para el procedimiento de los medicamentos, la administración de los medicamentos, además de los 5 correctos, el estante de donde toman los medicamentos, la dosis y regresarlo al mismo estante de donde lo toman, ¿ya? Entonces aquí, valorar el estado de salud del paciente antes de administrar cualquier medicamento, por ejemplo, en pacientes con disnea, ya que pueden afectar el ritmo cardíaco. Preguntar al paciente si es alérgico a ciertos medicamentos e indicarlo en el expediente clínico y en una tarjeta visible de acuerdo a los lineamientos del hospital. Bien, el aviso, por ejemplo, de soy alérgico a algo, ¿no? A este producto. Esto es muy importante porque de esa manera si llegas a un hospital, entonces leen tu plaquita o tu pulserita y dicen, ah, no, este señor es alérgico a la penicilina, vamos a anotarlo en historia bien grande para que todo el mundo lo sepa, ¿no? O sea, todos los profesionales que se acercan a tratar a este paciente sepan que es alérgico a ese producto, ¿no? Entonces los medicamentos, por ejemplo, ordinarios se administran con una diferencia no mayor de 30 minutos, por ejemplo, ¿ya? Los antibióticos y agentes quimioterapéuticos se deben administrar a la hora exacta para que los niveles en la sangre permanezcan constantes, porque de eso se trata, ¿no? Si hay una infección hay que mantener los niveles constantes de los antibióticos para que sigan atacando a las bacterias, ¿no? Los medicamentos de órdenes inmediatas o preoperatorias deben administrarse exactamente a la hora prescrita por el médico. La enfermera que prepara el medicamento debe también administrarlo y hacer el registro en el expediente clínico para evitar confusiones y problemas de ida del lugar. Y cuando tú dudes de cualquier prescripción de un medicamento que considere incorrecto, que no tenga la seguridad sobre la dosificación, rectifique y tome la precaución, ¿no?, de que otra enfermera o con más experiencia revise la dosificación, especialmente en principios anticoagulantes, digitálicos, insulina, entre otros, ¿ok? Muy bien. Entonces esto no lo debemos olvidar. Las leyes vemos que regulan, ¿no?, el uso de los narcóticos, los barbitúricos, por lo tanto estos medicamentos deben mantenerse bajo llave y tener un control interno de cada institución, por ejemplo. Eso es muy importante, ¿no? Claro. Aquí, para justificar su distribución y uso, ¿no? Establecer sistemas de registro y control de los mismos, ¿ya? En caso de cometer algún error en la administración de los medicamentos, se debe dar aviso al médico tratante. Ocultar la verdad puede ser consecuencias fatales en el paciente. Bien. Nos vamos a la práctica, ¿no? Entonces, esta es la práctica. Aquí les estoy dejando un punto bien interesante. Aquí una cucharada sopera. ¿Cuántas cucharadas le das? Le dice la cantidad. Si tienes que administrar 30 centímetros de un jarabe para la tos a un adulto, vas a la cocina y encuentras, por ejemplo, una cuchara sopera. ¿Cuántas cucharadas le das, no? Si cada cucharada sopera es de 15 mililitros, entonces si están diciendo 30 es 2 cucharadas, ¿no es cierto? En el caso de una cucharadita de café, ¿cuántas cucharadas le das? Si aquí nos dicen que la de café es de 5 mililitros, ya multiplican más o menos unas 6 de café. 6 por 5, 30. La cucharada de moca, ¿cuántas cucharadas le das? O sea, ya tú vas viendo según la cantidad de la cucharadita, multiplicando y la dosis que te están indicando, ¿no? La dosis habitual es de 50 miligramos. Para un niño que pesa 10 kilos, la dosis diaria recomendada de paracetamol es de aproximadamente 60 miligramos por kilo por día, que se reparte entre 4 o 6 tomas diarias. ¿Cuál es la dosis diaria a administrar y cómo la suministraría en 4 y 6 tomas? Ahí está. Toma la dosis en 6 tomas, ¿ya?
Bien, si tú vas a administrar un fármaco cuya dosis de 0,5 miligramos, por ejemplo, ¿no? Al día, ¿ya? Se la vas a dar a un niño de 4 años, ¿no? La dosis diaria, ¿cuánto es? En 2 tomas, ¿cómo es? Piensen en datos en edades, ¿no? ¿Qué regla van a utilizar? Si van a para administrar un antipirético, sabe que la dosis de adulto es de 100 miligramos por toma. ¿Cuánto la administraría a un niño, por ejemplo, de 8 gramos? Entonces, todo esto lo vamos valorando según el peso, la talla, y vemos nosotros también la regla que tú vas a llevar a cabo, ¿no? Entonces, todos estos datos, se te dan los datos y tú ya. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿ok? Muy bien. Gracias. Ahí quedan los ejercicios colgados en la plataforma, ¿ya? Para que ustedes puedan resolverlos y, bueno, sacar un buen resultado de todo esto. Bien, les agradezco su atención, ¿ya? Cuídense mucho y estamos en contacto.